¿Qué sucede cuando se decide patear el avispero, enfrentarse a un gigante, violar las reglas más sagradas de la diplomacia mundial y, meses después, se descubre que el veneno está destruyendo a uno mismo? La escena es digna de una película. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, quien hace no mucho tiempo ordenó la invasión de la Embajada de México, jactándose de una supuesta firmeza y soberanía, hoy se encuentra acorralado. Sí, han escuchado bien. Acorralado, ahogado económicamente y, para sorpresa de muchos, enviando cartas formales, auténticas súplicas diplomáticas al gobierno mexicano para que, por favor, le retiren las sanciones comerciales. Ha doblado las manos. Pero, ¿saben qué es lo más impactante de todo esto? México ni siquiera ha comenzado a usar todo su arsenal. Si creen que la ruptura de relaciones fue el clímax de esta historia, prepárense, porque lo que se avecina para la economía ecuatoriana es un verdadero huracán. México ha dejado muy claro al mundo entero quién manda en esta región. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué esperaba Noboa que sucediera al tener un contendiente con muchos más recursos, un peso geopolítico mucho mayor y un mercado interno colosal? Hay que ser extremadamente cauteloso, porque al final, el oponente puede doblar la apuesta y la doblará una y otra vez hasta dejarte sin aliento. Hoy, la economía de Ecuador ya está sintiendo con una fuerza brutal el golpe de la guerra comercial desatada con nuestro país. No se trata de una simple rabieta diplomática. Estamos hablando de un Producto Interno Bruto ecuatoriano que muestra signos inequívocos de desaceleración en sus sectores clave de exportación. Las ventas al exterior se están desplomando ante el cierre de mercados importantes. Esto no son solo números en una hoja de cálculo. Es la pérdida masiva de empleos. Es la caída en picada de los ingresos fiscales justo en un momento donde Ecuador está en llamas, enfrentando desafíos históricos por la inseguridad, la violencia y una presión fiscal insostenible. En medio de todo este caos, su presidente decide que es una buena idea pelearse con la economía número 12 del mundo. Y aquí es donde los números nos dejan con la boca abierta. Pongamos las cosas en perspectiva para entender la magnitud del error de cálculo de Quito. Ecuador es la economía número 65 del mundo. México es la número 12. El Producto Interno Bruto de Ecuador apenas roza los 118.800 millones de dólares. ¿Saben de cuánto es el de México? 1.79 billones de dólares. Es decir, para la economía mexicana, lo que sucede con Ecuador no tiene ninguna relevancia económica vital. Si Ecuador deja de comprarnos o vendernos, en México no nos inmutamos. De hecho, para nosotros, las importaciones provenientes de Ecuador representan menos del 0.5% de nuestro comercio. Pero para ellos, México era un salvavidas, un socio comercial de primer nivel. Y ese salvavidas, señores, se acaba de pinchar de tajo. Escuchen bien lo que está ocurriendo en los puertos y campos ecuatorianos, porque es un auténtico efecto dominó de desastre. El negocio de las exportaciones ecuatorianas hacia México y sus aliados del bloque norteamericano se ha detenido abruptamente. Las medidas restrictivas impuestas por el gobierno mexicano han bloqueado por completo el acceso de los productos tradicionales del país andino. Estamos hablando de que afectaron cadenas completas de producción, dejando a miles de trabajadores, familias empacadoras y empresas sin salida para sus mercancías. Los productos más golpeados son joyas de la exportación ecuatoriana. El banano lidera esta trágica lista con pérdidas estimadas que ya rondan los 420 millones de dólares. Le sigue el camarón, con un golpe de 310 millones de dólares. Continuando con la lista del desastre, tenemos las flores con 180 millones de dólares en pérdidas, el cacao y el chocolate con 140 millones de dólares, y el atún en conserva perdiendo otros 95 millones de dólares. Estos rubros no eran cualquier cosa, representaban volúmenes gigantescos de divisas frescas para Ecuador. Su cierre ha provocado que comunidades enteras que dependían de estas actividades hoy estén al borde del colapso. Pero, ¿saben qué es lo más irónico y hasta ridículo de toda esta situación? El famoso arancel del 25 y 27%. Cuando ocurrió la ruptura,
En un arranque de supuesta fuerza, el presidente Noboa anunció que le impondría aranceles a los productos mexicanos. El resultado fue un monumental tiro en el pie. Porque resulta que Ecuador y México tienen una balanza comercial donde Ecuador le compra muchísimo más a México de lo que nosotros le compramos a ellos. ¿Y qué es lo que importan desde México? Cuidado con este dato, porque aquí está la verdadera tragedia para el ciudadano ecuatoriano. Lo más importante que les enviamos son medicinas, seguido por el sector automotriz, vehículos, sus partes y refacciones, todo tipo de electrodomésticos, máquinas, aparatos mecánicos y una gran cantidad de preparaciones alimenticias. Entonces, al imponer ese arancel, todos estos productos mexicanos que entran a Ecuador tuvieron un encarecimiento directo del 27% desde el punto de vista del ecuatoriano común. Lo que sucedió, sin duda, es que sus medicinas subieron de precio, sus autos subieron de precio, su comida subió de precio. Es decir, la medida que supuestamente iba a castigar a México solamente lastimó, ¿y de qué forma?, a la propia economía ecuatoriana. Y justo cuando la situación se volvió insostenible, es cuando aparece la famosa carta. El presidente Daniel Noboa, viendo que el país se le deshace entre huelgas nacionales, aumentos de combustible e incluso ataques a su propia caravana presidencial, envió una carta formal, una misiva directamente al gobierno mexicano, suplicando un diálogo urgente. En esta carta, Noboa ofrece como un gran gesto de buena voluntad retirar ese arancel del 25 o 27% que él mismo impuso a las importaciones provenientes de México. Buscaba desesperadamente una salida rápida que le permitiera reactivar el flujo de bienes y evitar un daño aún mayor. Salieron a declarar públicamente que siempre tendrán la apertura para arreglar las diferencias, que Ecuador está abierto a restablecer relaciones. Pero si creían que México iba a decir, «Ah, claro, borrón y cuenta nueva, y aquí no pasó nada», están muy equivocados. La respuesta de México ha sido una contundente bofetada diplomática, demostrando un peso diplomático aplastante. El gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sido tajante, frío y directo. No habrá relaciones diplomáticas con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo ningún tipo de acercamiento, mientras Daniel Noboa ejerza el cargo de presidente. Él fue el responsable directo de la invasión a la Embajada de México, una violación flagrante a nuestra soberanía, un acto que nos convirtió por unos días en el tema de conversación mundial, donde algunos decían que Ecuador era el hazmerreír y otros en Quito cínicamente decían, por lo menos están hablando de nosotros. Pues bien, ahora hablarán de la quiebra. México se niega rotundamente a negociar mientras persista este malestar. Esta posición inamovible cierra de un portazo cualquier vía rápida a un acuerdo comercial y mantiene el conflicto en un punto muerto, dejando a Ecuador en el congelador diplomático, sin importar que ya hayan pasado meses o pasen años desde el incidente. Y atención aquí, porque si a Noboa le parecía grave no poder vender camarón o banano, lo que se está preparando en secreto en México lo dejará sin dormir. México ya prepara un paquete completo de medidas adicionales para aumentar al máximo la presión sobre Ecuador. Esto ya no es solo cuestión de aranceles. Entre las nuevas medidas figura un bloqueo total a créditos de bancos mexicanos operando en territorio ecuatoriano. Imaginen el impacto financiero. Además, se viene una revisión exhaustiva con lupa de absolutamente todas las inversiones ecuatorianas en México. Y, por si fuera poco, la imposición inminente de requisitos de visa muchísimo más estrictos para los ciudadanos ecuatorianos, lo que complicaría aún más no solo la movilidad humana, sino los flujos económicos y de negocios bilaterales. Esto es usar el poder del Estado en toda su expresión. Pero la estocada final, el verdadero jaque mate geopolítico, se llama el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el famoso TMEC. Y es que esta guerra comercial se está profundizando justo en el contexto de la revisión del TMEC, prevista para el año 2026. Aquí es donde México, Estados Unidos y Canadá están cerrando filas y fortaleciendo sus alianzas internas, protegiéndose contra productos de terceros países.
México llega a esta revisión con una fuerza descomunal. Somos el principal país exportador hacia Estados Unidos en comparación con el resto del mundo. Esto nos otorga una posición de poder, una posición privilegiada en cualquier mesa de negociación. ¿Y dónde queda Ecuador en todo esto? Fuera, completamente aislado. Al quedar sin el favor de México, y bloqueado por nuestro peso en la región, Ecuador ve cómo sus exportaciones no solo pierden su espacio en el mercado mexicano, sino que también se le cierran las puertas en rutas alternativas que dependen directa o indirectamente de la integración regional norteamericana. Están agravando el impacto en un año que ya de por sí era catastrófico para sus sectores agroexportadores. Y aunque Noboa intente desesperadamente compensar parte de estas pérdidas buscando mercados alternos en Asia o anunciando acuerdos recientes con Estados Unidos que liberan aranceles para una parte de sus exportaciones no petroleras, la realidad en el terreno es que el bloqueo mexicano sigue golpeando durísimo a los sectores clave. La falta de diálogo oficial profundiza esta crisis día con día. Las cadenas productivas ecuatorianas están enfrentando unos costos logísticos brutales, lo que, según los analistas más serios, podría extender la contracción económica del país sudamericano mucho más allá del 2026 si no logran resolver este impasse diplomático. La desesperación es palpable. En Ecuador, hasta los propios alcaldes se han atrevido a confesarlo en los medios, diciendo literalmente, «Ya no aguantamos más». La economía se hunde bajo el peso de estas restricciones. Se advierte de una mayor contracción en el PIB y un aumento masivo del desempleo en provincias enteras dedicadas a la pesca y la agroindustria. Mientras tanto, en México, la postura es clara y la dignidad se mantiene intacta. Como bien se ha dicho, ojalá en Ecuador pronto cambien los vientos políticos. Ojalá pronto proclamen a una presidenta o un presidente que respete el derecho internacional y se puedan, en un futuro sin Noboa, restablecer estas relaciones. Porque al final del día, las decisiones de un presidente inexperto que intentó mostrar mano dura están costándole el sustento a millones de sus propios ciudadanos. México no cede, no perdona la afrenta a su embajada y utiliza magistralmente sus herramientas comerciales y diplomáticas para dar una lección que quedará en los libros de historia de la región. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo va a soportar el pueblo ecuatoriano este castigo económico autoimpuesto por la soberbia de su líder? ¿Será que la presión de los empresarios, los agricultores y los trabajadores desempleados terminará quebrando al gobierno de Noboa antes de que siquiera llegue al 2026? El tiempo corre. Los millones se siguen perdiendo. Y México, desde su posición de gigante norteamericano, simplemente observa cómo el que quiso morder la mano que le daba de comer, hoy se encuentra en una situación desesperada. ¿Ustedes qué opinan de esta contundente respuesta del gobierno de México? ¿Creen que nuestro país debería mantener este bloqueo económico hasta que Noboa salga del poder? ¿O consideran que ya es tiempo de aflojar la cuerda por el bien de los ciudadanos ecuatorianos? Quiero leer absolutamente todos sus comentarios aquí abajo. El debate está que arde. Si les gustó este análisis sin filtros, dejen su buen like para que la verdad siga llegando a más personas. Compartan este video en todas sus redes sociales y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el desenlace de este y todos los movimientos geopolíticos que están sacudiendo nuestro continente. Nos vemos en la próxima.